de cara al 15 de marzo. Muy bien, estos son los nominados al Oscar, 8 de la mañana, 56 minutos. Esta mañana la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral están lanzando la plataforma para capacitar a los testigos electorales de las elecciones, de las parlamentarias, pero también de las presidenciales del mes de mayo. Allí se encuentra Andrés Carmona. Así es, Néstor, buenos días, los saludo desde el Centro Ágora en Bogotá, donde a esta hora se presenta la plataforma Agentes Electorales 2026, esa gran plataforma del Consejo Nacional Electoral para capacitar cerca de 6 millones de testigos. Magistrado Cristian Quirós, presidente del Consejo Nacional Electoral, buenos días. ¿Cuál es la importancia de los testigos y cuál es la importancia de esta plataforma que se presenta hoy al país? Bueno, primero, buenos días, Andrés, a toda la mesa de trabajo. Néstor, qué alegría saludarlos en esta mañana fría y lluviosa. Quiero contarles que por primera vez en la historia de este país, por primera vez en la historia de nosotros, del Consejo Nacional Electoral, desde que tenemos administración y autonomía administrativa y financiera, tenemos la capacidad y tenemos la gran plataforma de capacitar 6 millones de testigos. 6 millones de testigos que van a tener los partidos políticos, las agrupaciones políticos y todos los candidatos. Yo creo que es tan importante esto de la elección y la postulación de los testigos, de la importancia de lo que ha pasado en este país. Vamos a tener la capacidad de que en cada mesa, en las 127.000 mesas, vamos a poder tener un testigo electoral de cada agrupación política. Vamos a tener cobertura en todo el país, 32 departamentos, 1.104 municipios. Magistrado, lo escucha Néstor Morales. Gracias, Andrés. Hola, doctor Quirós, buenos días. Néstor, qué alegría saludarte, ¿cómo estás? Doctor, gracias por acompañarnos. Doctor Quirós, ¿es definido ya que solamente va a haber una tarjeta electoral para las consultas, sin importar si hay 2 o 3 consultas? A ver, quiero contarte que esa decisión, el registrador que nos mostró la tarjeta, lo hace con la mayor transparencia y garantía para poderle, como él lo dice, el secreto al voto. El reto que nos llega ya no es ese, el reto que nos llega aquí en adelante es cómo capacitamos y cómo damos pedagogía a toda la ciudadanía para que pueda saber que no puede marcar sino una sola opción consulta para poder... Por eso, pero va a haber un solo tarjetón electoral. Claro. Una sola tarjeta porque eso le garantiza la transparencia y el secreto al voto, como lo dice bien el señor registrador. Claro, pero aumenta también la posibilidad de confusión, ¿no? Un poquito. Claro. Néstor, es que ahí era la preocupación no es de las instituciones, sino de la responsabilidad que tenemos nosotros como institución, ustedes como medios, de la pedagogía que vamos a tener en todo el país, de que la gente pueda y tenga el conocimiento de cómo votar. Pero oí que usted hizo críticas a esa decisión de una sola tarjeta electoral ayer, ¿no? No. Néstor, la crítica no es mía a la tarjeta porque eso es de origen legal. La preocupación que tengo sobre eso es la capacidad que tengamos de llegar a la pedagogía. ¿Por qué? Porque en este momento todas las campañas, todas las agrupaciones están enfocadas en sus campañas y no en la pedagogía, que es tan importante. Pero mire, doctor Quirós, que sí, los ciudadanos vamos a enfrentarnos a un dilema. A mí me entregan, cuando vaya a votar en las elecciones de marzo, dentro de mes y medio, ¿cierto? Me entregan un solo tarjetón electoral con todas las consultas. Y va a haber por lo menos 2. ¿No es verdad? De pronto una tercera. Sí. Yo podría tener la tentación de marcar más de una. Si me entregan una tarjeta electoral. Pero se anula el voto. Es que, exacto, de eso se trata la pedagogía. La pedagogía, más allá de eso, es indicarle a las personas que por más que quieran marcar, no pueden, solamente uno, porque es la opción real la que puede hacer válido el voto. Porque si no podemos llegarle con pedagogía a las personas, no vamos a tener mucha participación, pero con muchos votos tal vez nulos o no marcados. Entonces yo creo que de aquí parte el compromiso y estamos de la mano con la registraduría en eso. No en el compromiso de que sea una o soleta, sino que realmente sea la pedagogía. Claro, y esa pedagogía la van a hacer ustedes desde el Poder Electoral, quiere decir, la registraduría y el Consejo Electoral van a ser los encargados de decirles a los colombianos cómo deben marcar esa tarjeta, porque entre otras hay otra novedad adicional, y es que esta vez van a entregar esa tarjeta junto a las de Senado y Cámara. Antes era opcional, usted tenía que pedirla en el momento de ir a la mesa de votación.
Mira, la pedagogía, claro que tenemos que hacerlo, yo creo que es una responsabilidad como corporación, la vamos a hacer, yo creo que en esta gran plataforma que estamos lanzando hoy de testigos, vamos a tener que capacitar a los testigos para que ellos sean los multiplicadores de la pedagogía de la ciudadanía. Los partidos políticos tiene que ser ellos tienen que ser los que están ahí, los capacitados, los testigos, los observadores y los auditores de sistemas deben tener la información clara que puedan ser los multiplicadores de esa información. Sí, doctor Quirós, una pregunta final. ¿El doctor Cepeda, Iván Cepeda, va a poder participar en la consulta del Frente Amplio? Néstor, hasta que no sea radicada esa consulta y llegue a la sala plena y un magistrado tenga ponencia para discutir en sala, no podemos decir ninguno de los magistrados está autorizado porque tendría que apartarse la discusión cuando eventualmente llegue. Hoy en este momento no hay ninguna solicitud, por eso no podemos pronunciarnos sobre eso. Pero tendrían que pronunciarse en tiempo récord porque las elecciones son dentro de 6 semanas. Claro, Néstor, cuando llegue la solicitud al Consejo Nacional Electoral, tomaremos la decisión. Acuérdate que nosotros hacemos parte de un cuerpo colegiado, tomamos decisiones por mayoría de 6 de los 9 votos y llegará la decisión. Tendrá que ser en tiempo récord, sí, pero yo creo que tenemos la responsabilidad corporativa de hacerlo. ¿Hay algún antecedente de un candidato que haya participado en 2 consultas? No. Sí. ¿La del 26 de octubre se considera una consulta interpartidista? Mira, esa pregunta que tú me haces es la que tendremos que resolver cuando llegue la solicitud de revocatoria de los candidatos. Si me pronuncio sobre eso, tendrá que apartarme más adelante de alguna discusión que posiblemente llegue al Consejo Nacional. Doctor Quirós. Ya hay un magistrado de la Corte Constitucional hoy en problemas por bocón. Lamentándolo. Así que no lo voy a presionar más. Néstor, permíteme hacerle la última pregunta al doctor Quirós sobre los tiempos. Para los candidatos que hipotéticamente o eventualmente piensen en retirarse de esa consulta, ¿cuál era el plazo límite, doctor Quirós? No, el plazo ya pasó. Vendrán las investigaciones cuando haya lugar. El plazo para postularse y para retirarse ya pasó. Entonces, si me van a preguntar qué pasa ahora en adelante, me imagino que llegarán las investigaciones. Una vez llegue la solicitud al Consejo Nacional Electoral, le daremos el trámite de cualquier investigación. Sí. ¿Cuándo tendrían que definir cuál es el plazo? 8 de febrero. Para definir. No para inscribir, sino para definir si Cepeda está habilitado para participar en la consulta. Pues Néstor, yo creo que tiene que ser muy rápido, no solamente por el plazo que tengamos, porque el Consejo Nacional sí tiene un plazo bastante largo, pero donde tenemos que tener una responsabilidad con la organización electoral por la impresión de los tarjetones electorales. Claro. Yo creo que esa es la responsabilidad que tenemos, porque nosotros tenemos plazo de revocar candidaturas hasta un día antes de la elección, pero la responsabilidad en la impresión de los tarjetones, tú sabes lo que pero implica una entonces logística. le cambio la pregunta. ¿Cuál es el límite para mandar a imprimir los tarjetones con la fotico de Cepeda o sin la fotico de Cepeda? Es que ese es el acuerdo que tenemos que hacer, no solamente con el registrador, porque el registrador debe tener un tiempo límite que tendremos que sentarnos a que él nos oriente dentro de las personas y las organizaciones, claro, y las empresas que hacen los tarjetones para que nos diga cuál es la fecha máxima, claro, para poder tomar una decisión. Ya les pasó el 26 de octubre con Daniel Quintero, ¿no? Al final la fotico de Quintero apareció a pesar de que no estaba habilitado o que él había renunciado supuestamente a participar de la consulta. Doctor Quirós, ese estudio de si Iván Cepeda está o no habilitado para participar en la consulta del 8 de marzo, ¿lo hace el CNE de oficio o tiene que mediar una denuncia, una queja de alguna persona en particular? Va a llegar una solicitud ya sea de la registraduría, de una persona, va a llegar una solicitud, pero pues en general el CNE no actúa de oficio. Todas las solicitudes tendrán que llegarse por medio de una denuncia o una queja al Consejo Nacional Electoral. Doctor Quirós, feliz día. Nosotros actuamos también de acuerdo con lo que diga la Procuraduría y los entes de control. Néstor, muchísimas gracias. A usted, señor, muchas gracias. Un abrazo. El doctor Quirós es el presidente del Consejo Nacional Electoral hablando de esas elecciones, de las consultas del próximo mes de marzo. Felipe, todavía sin saber a estas alturas si Cepeda... Y estamos a un mes, ¿no? 6 semanas, Felipe, a partir de este domingo. 43 días. Sí, pero el plazo para inscribir es el 6 de febrero. 6 de febrero. El plazo 8 de febrero. Pero yo creo que es el 6 porque el 6 es viernes. Yo creo que ahí... No, pues 8... Pues sí, 8 es no será el primer plazo. Que el 8. Bueno, digamos que el 8. Pero Néstor, aquí, cuando usted va como candidato a una consulta o precandidato a una consulta y queda como candidato elegido en esa consulta,
puede ir a jugarse a otra consulta ya en el carácter nuevamente de precandidato? Yo creo que no. Su tesis, Aurelio, es que no. No, le repito la lógica. Usted es un precandidato que va a una consulta, gana la consulta y queda como candidato. Entonces después va a otra y vuelve a ser precandidato. Pero Néstor, mire, no hay ninguna posibilidad. Así de fácil, ¿no? No hay ninguna posibilidad de que el CNE le niegue a Iván Cepeda la posibilidad de participar en la consulta del 8 de marzo, por una razón muy sencilla, porque el CNE es una instancia política y el señor Iván Cepeda va de primero en las encuestas, y hay encuestas que lo dan como ganador de la presidencia, y yo no he visto la primera vez donde las mayorías del CNE vayan contra la lógica electoral y política, nunca. Pero es que eso no le impide. Ellos siempre están con el ganador. Con esta lógica. Ellos siempre están con los que van a es que adelante. Eso no le impide ser candidato presidencial, Luis Ernesto. Luis Ernesto, con esta lógica. La ley dice una cosa distinta. ¿Me deja oír a Luis Ernesto? Gracias, Néstor. Luis Ernesto, pero es que no hay. Con esta lógica no se le puede negar nada a Iván Cepeda porque va primero en las encuestas. Y si fuera, mire, si lo mismo le estuviera pasando a Abelardo de la Espriella, también le darían la consulta. Digamos que él tuviera exactamente el mismo problema. ¿Encontraría el CNE un camino jurídico y una acrobacia jurídica como lo hace y como lo ha hecho desde su existencia para tomar una decisión política? Recordemos siempre que los integrantes del CNE, eso no es la Corte Constitucional. Ellos fallan con un manto de derecho, pero realmente toman decisiones políticas. Y la participación de Iván Cepeda en la consulta es una decisión política. Y ahí habrá mayorías para garantizar que los que están punteando en las encuestas, Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, tengan todas las garantías en su participación. Pero esa es la tesis de Cepeda que está diciendo que hay acoso judicial porque le están diciendo que ya participó en una consulta, es evidente que ya participó en una consulta interpartidista. Claro que ya participó en una consulta, ya participó en una consulta, eso pues es obvio, de la naturaleza que sea, partidista o interpartidista. La pregunta mía es, ¿dónde está prohibido que participe en otra? Es que eso se ha repetido de manera permanente desde hace tiempos y en la ley no dice eso. En ninguna parte dice un candidato que se haya presentado a una consulta no podrá presentarse a otra. Eso no dice en la ley, que es la ley 1475, en el artículo 7º que se refiere a la obligatoriedad de los resultados. Ese artículo dice que Héctor, los candidatos entonces, que se han presentado a una ¿cuál es la gracia de participar en una consulta? Pues ¿participo en una consulta para ir a participar después en otra consulta? Claro, ¿y por qué no? Si la ley no lo prohíbe. Es que yo no entiendo de dónde han sacado esa prohibición. Eso se lo inventó alguien y otros empezaron a repetirlo y se empezó a volver como una verdad. Pero cuando uno va y lo busca en la ley, yo invito a alguien a que me muestre en la ley un texto legal del que se pueda inferir la interpretación de que una persona que ganó una consulta no puede participar en otra. Le voy a leer. Artículo 7, Ley 1475 del año 2011. ¿Me está escuchando, Héctor? Sí, señor, claro, con toda atención. Colombia establece una prohibición clave. Quienes participan como precandidatos en consultas internas o interpartidistas. ¿Pero iba a leer el artículo o interpretación? Obligatoriedad de los resultados. El resultado de las consultas será obligatorio para el partido, movimiento, grupo significativo de ciudadanos o coalición que las hubiera convocado, así como para los precandidatos que hubieran participado en ellas. Sí, señor. Se entiende que un precandidato ha participado en una consulta cuando su inscripción ha quedado en firme de conformidad con las disposiciones establecidas por los partidos y movimientos que las convocan. Quienes hubieran participado como precandidatos quedarán inhabilitados para inscribirse como candidatos en cualquier circunscripción dentro del mismo proceso electoral por partidos, movimientos, grupos significativos de ciudadanos o coaliciones distintas. Como no se ve el subrayado, los partidos Héctor, y movimientos políticos, directivos, como no se ve el subrayado es mío. Quienes hubieran participado como precandidatos quedarán inhabilitados para inscribirse como candidatos en cualquier tipo de circunscripción dentro del mismo proceso electoral. ¿No le parece claro? Pero no, señor, dijo, porque es que ahí no termina la frase, Néstor. Es que ahí no termina la frase, tiene que leerla completa. Porque la prohibición no es para presentarse como candidato en cualquier circunscripción dentro del mismo proceso, sino para hacerlo por un partido o una coalición distinta. Iván Cepeda, la prohibición
coalición que le significa esa frase que usted acaba de leer es que no se puede presentar como candidato del Partido Liberal, pero no más. Esa frase lo que dice es que ese señor no puede presentarse por un partido o por una coalición distinta. Él se tendrá que presentar por esa coalición. Ahora, puede disputarse esa competencia con otras coaliciones y el que gane tendrá que presentar por la coalición a la que pertenezca. Eso es lo que dice ese texto hasta ahí. Claro, que es distinta la coalición inicial con la cual se presentó. Exacto. Es que eso es lo clave. Claro, No entiendo cuál. ¿En qué consiste la distinción? Le explico. Iván Cepeda terminó elegido como candidato de pacto una histórico coalición que hubo, del pacto histórico. Bueno, listo, quedó elegido. Muy bien. Pues se presenta para otra coalición. El mismo Roy Barreros sigue diciendo no, que ahora se llame Pacto Amplio. Se llama Pacto Amplio. No Eso puede son ser candidato dos del movimientos Pacto Ahí ya diferentes. brincó de Son uno a dos otro. coaliciones distintas. Y no puede haber dos consultas distintas para las mismas elecciones del mismo grupo. O sea, no podría haber otra consulta del pacto histórico en marzo. Ricardo, la consulta se llama del Pacto Amplio, pero la coalición que inscribe al candidato es la coalición que participó en la consulta. Pero de sería octubre. candidato eso es todo. eso es todo. Sería candidato. No es la misma. No. Primero fue candidato en octubre, salió a nombre de una coalición que se llama Pacto Histórico. ¿Estamos de acuerdo? No. ¿Cómo no? Señor, no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo. Pero es que usted me puede decir, ¿cómo quedó Misa, elegido? pero a ver, la consulta de octubre fue para elegir el candidato del Pacto Histórico. La consulta de marzo es para elegir el candidato de una coalición que se llama el Frente Amplio. Sí, claro. No, déjeme le explico, Néstor. A ver, mire, si explícame. supongamos que el Partido Liberal y el Partido Conservador y el Partido de la U quieren hacer una consulta interpartidista. En esa consulta interpartidista cada partido presenta un candidato y gana el del Partido Liberal. Ese candidato es del Partido Liberal, no de una coalición de esos tres partidos, es del Partido Liberal. Ahora, pueden y en el momento en que es ungido se vuelve candidato de la coalición. Claro. No, ¿quién dijo que la consulta de interpartidista armaba una coalición? Eso es otra figura distinta. Pero ¿cómo que no? Tan sí la arma que tienen que someterse los que pierdan. Se obligan a respetar los resultados y apoyar al que gane. Claro, pueden. Entonces, en el ejemplo que yo pongo, el Partido Conservador, si pierde la consulta, dice, bueno, No está pasa bien, lo mismo, Héctor. el candidato Iván Cepeda liberal se es el inscribió que va a ser por el candidato Polo y el Democrático. partido, pero permítame, Aurelio, el partido... pero es que estás diciendo una cosa que no es cierta. Iván Cepeda se inscribió por el Polo Democrático. Yo ya le Por ahí explico y se- yo entiendo ya el me esfuerzo explicó que por el ustedes Partido quieren Liberal. hacer para impedir a que haya una consulta. Me parece bien el esfuerzo interpretativo, pero es una manipulación de la norma. Pero es Héctor, una el mismo manipulación de la esfuerzo, norma. Héctor, el mismo es una manipulación. Héctor, el mismo esfuerzo que usted está yo estoy haciendo un esfuerzo para que apliquen la ley. Tienen derecho a yo estoy defender a haciendo un Cepeda. esfuerzo para que apliquen la ley. Ustedes están haciendo un esfuerzo para inhabilitar a Cepeda a participar en una consulta. Son dos propósitos distintos. Estoy diciéndole a los oyentes. El mío es un propósito meramente jurídico y el de ustedes tiene un propósito político. Está bien, me parece bien. El que no quiera Cepeda no quiere que Cepeda lo inflen en la consulta de marzo. Bueno, Héctor, defienda a Cepeda si le parece. Mire, estamos de acuerdo. Me parece que tiene el derecho. Pero yo creo que ese argumento que da Héctor va a ser el que tenga en cuenta la discusión del Consejo Electoral. Es que hay una discusión. Esa es la almendra. Va a ser el esguince que van a usar. Yo lo único que sé es que sí hay una discusión, porque usted me dice no hay discusión. Yo en diciembre estaba Mi opinión convencido es de que Cepeda no se podría inscribir o que no lo dejarían inscribir. ¿Y se volteó? Hoy creo que lo van a dejar inscribir. Creo que va a mediar Pero lo por político. lo que explica Luis Ernesto. Va a mediar lo político por encima de lo jurídico. Pero eso sí es por lo que explica Luis Ernesto. Y no la conveniencia, además. Pero es que pero jurídicamente hay una discusión. Sí, la pepa está pero en lo van que a dice buscar Héctor, la puerta Néstor. para meterse y permitirlo. La prueba es esta. Cuando gane Paloma Valencia, los otros precandidatos, ¿a quién van a apoyar? ¿A una candidata de ellos? ¿O a la candidata del Centro Democrático, de Álvaro Uribe? Pues lo van a mismo, quedar porque esta obligados es la a primera apoyar consulta a en la la que candidata del participa Centro Paloma Valencia. Democrático. Tiene Porque razón. ella va a Pero es haber lo mismo que le pasó a derrotado con Cepeda. sus ideas de Centro Democrático a los otros. Los que quedan obligados son ellos, pero ella no cambia, ella no se vuelve candidata de una coalición, sino la candidata triunfadora a nombre del Centro Democrático, es decir, las ideas de Álvaro Uribe se imponen y los demás tienen que apoyarlas.
No va a ir a Néstor, una mire, segunda consulta. Es que aquí el tema es ese. Jurídica. La Claro, discusión es que no hay además segunda consulta para Paloma. Es la conveniencia, porque, o sea, es justo que una persona, y esto es muy importante porque esto significa recursos del Estado, vaya a tener reposición de votos por 2 consultas. O sea, a mí sí Néstor, me parece que eso es un adefesio. Ahora, para estos discusión efectos, jurídica sí hay, claro que sí. Es una Para estos, bigotada. Andrés, para estos efectos les propongo que miren qué pasaría al revés. Por ejemplo, Héctor, mire, si Paloma Valencia participara en dos consultas, ¿usted estaría diciendo lo mismo? Lo escucho. Sí, 9 de la mañana. Estaría diciendo pero, totalmente Néstor, lo mismo, Néstor. Ok, Estaría pero- totalmente diciendo lo mismo porque es que a mí me parece que lo que hay es que mirar qué dice la norma y aplicarla. Entonces, la norma lo que establece una serie de reglas. Nos quedamos en esta que es en la que aparentemente se derivaría la interpretación y estoy de acuerdo con usted que hay un debate jurídico, no es suficientemente claro, digamos, Ok. pero no es suficientemente claro lo otro. No es suficientemente No. claro que no puede participar. Yo llevo oyendo Estoy meses de acuerdo oyendo en que no a la es gente claro. decir que Es no que se yo- pueden la participar en 2 diferencia entre usted consultas. y yo es que yo creo no que sí entiendo hay de dónde lo debate. sacan. Es que sí hay yo le debate. acepto. Yo estoy de acuerdo. Hay debate. Yo estoy de acuerdo y entre otras cosas me excuso por lo que dije antes. No he debido haberlo dicho. Debate sobre hay, la intención Néstor, de la con interpretación que controversia. cada uno estamos dando respecto de la norma. Pero Es jurídico, no es efectiva, pero la consulta no dice el artículo 7º no es suficientemente claro en el sentido de decir que una persona que participó en una consulta, sea esa partidista o interpartidista, no Ok. pueda participar ¿Y en por otra. qué no Eso lo se puede deriva hacer del Daniel texto del Quintero? artículo. ¿Y por qué no lo Quintero puede hacer acepta- Daniel por- Quintero? Por Porque una Daniel- razón, Daniel porque Quintero Daniel perdió. Quintero perdió la consulta. Daniel Quintero no ganó la porque consulta. perdió la consulta. Claro. Esa es una diferencia sustancial. No, es que no Héctor, perdió vale. la consulta, es que él se salió, Se pero salió, no no escrito participó. por lo que no se pudo volver a no. escribir. No, es que él no, él no Felipe, se pudo retirar. no participó. Momento, no, sí participó. O sea, él dijo que se había retirado, pero nunca fue efectivo el Legalmente no retiro. lo hizo, no lo hizo, pero Hombre, dijo entonces, a última perdió. hora no. Entonces, en la práctica perdió. Entonces, Y entonces está obligado a apoyar a Iván Cepeda y a no ser candidato. Reconstruyo la frase, Felipe. Daniel Quintero participó y perdió. Sí, esa es la diferencia. Razón por la cual no podría participar. 9 de la mañana, 18 minutos. Pero, Néstor, Gracias por las disculpas, Héctor. Me parece que es noble de caballeros Gracias. aceptar algún error. La última, Andrés. Pero Néstor, mire, interpretaciones, claro que hay, debate jurídico, claro que hay ambigüedad de la parte normativa, sí, y en esa ambigüedad de la parte normativa es que yo creo que el Consejo Electoral puede moverse para hacer lo que finalmente creo que va a hacer, que es no meterse a armar un gran problema político desautorizando la participación de Cepeda en esta consulta. Yo creo que el cálculo va más por ahí, no tanto porque sea el que va ganando, Néstor, sino porque imagínese la tormenta política que se arma. No. Si esa decisión llega justo en ese momento, eso va a ser, por supuesto, sujeto a las interpretaciones políticas más desfavorables y yo, francamente, no creo Bueno, que el de Consejo hecho- Electoral se quiera meter en eso, creo que quiere y puede evitarlo. Pero yo sí de hecho, quiero- el doctor Iván Cepeda ya está diciendo que lo quieren sacar, que le están Claro, haciendo una claro. campaña en contra para no dejarlo Pero participar yo quiero en esa consulta volver de a marzo. resaltar, Néstor, si me permite, el tema de la duplicidad de beneficios económicos por la reposición de votos en 2 consultas. Es que a mí, honestamente, me parece una inmoralidad que una persona perciba 2 veces recursos por los mismos votos y por María la Consuelo, vivatada de participar. El voto está a 8.000 pesos. El voto lo Pero paga el le Estado a 8.000 pesos. ¿Le parece que Sí, sí, como sí. estamos en En un emergencia, incremento que no se desperdiciemos? explica a nadie por eso, por qué se multiplique, dio, es ¿no? un platal importante que todas las campañas aprovechan. Multiplique 2 millones por 8 Por mil. eso. Claro, no, y por eso, para todos los candidatos, por 2 eso es tan veces, interesante participar en consultas 2 por la veces reposición de votos. Pero, en consultas, o sea, le pagamos los colombianos 2 veces al señor por la vivatada de Néstor, participar en una segunda consulta, que por supuesto también va a ganar, Iván y que eso ya se sabe. Iván Cepeda está en Estoy de segunda acuerdo. vuelta, permíteme, Héctor, Iván Cepeda está en segunda vuelta con o sin consulta. Pero ganar la presidencia depende de que en una consulta o en otro mecanismo sea capaz de crecer más allá del petrismo y de la izquierda. Eso sí. Hoy en las encuestas De acuerdo. ya, digamos, él es el líder único definido del petrismo y, Y de la tiene el izquierda con 30% 30, histórico 32%. del presidente Petro. ¿Y Tiene cómo ahí. llega al 50 tiene más que 1? crecer para ser presidente. Y para usar ¿Cómo la llega el misma 50 más expresión de 1? Luis Ernesto, ni con consulta ni sin consulta va a crecer más allá de la izquierda. Eso, el resultado va a ser igual. Pero déjeme, Néstor, hacer un comentario al
alrededor del valor de los 8.000 pesos, porque ese me parece que es un tema que es muy importante. Bueno, vale 8.000 pesos un voto, ¿no? Es decir, un candidato saca un millón de votos. De la reposición de los votos. De la reposición. Un candidato saca 1 millón de votos. Por ejemplo, Paloma Valencia va a sacar 2 millones de votos en la consulta. Bueno, le van a dar 16.000 millones de pesos. 16.000 millones de pesos. Eso es una cifra realmente estrambótica. Y a Iván Cepeda, pues otro tanto. Si Iván Cepeda saca 3, pues le van a dar 24 millones de pesos. Pero no, yo estoy de acuerdo con María Consuelo, que quizá esa prohibición legal debería establecerse por la razón que ella señala, pero solo una cosita que la denunció ayer la directora del MOE Barrios en la MOE. En octubre no les pagaron 8.000, sino 2.500 pesos por voto. Y ella está preguntando por qué en las consultas de marzo les pagan 8.000 y no 2.500. Se multiplicó por 3. Tienen por 8.000 3 y pico. el valor de la reposición de gastos. Tiene razón. Y la pregunta de fondo es: ¿y por qué va a recibir Ella hace esa pregunta que nadie ha dado hasta ahora una respuesta coherente o sensata. La respuesta, ¿qué sentido tiene eso? O con esto que la respuesta yo creo que puede incluso ser el argumento para que Iván Cepeda participe en la consulta de marzo. Que es el registrador, que la consulta de octubre era una consulta interna, que ni siquiera tenía una gran estructura de apoyo de conteo de votos por parte del Estado. Estoy diciendo, no maten al mensajero, estoy diciendo lo que dijo el registrador. Si esa es una consulta interna, es distinta a la consulta interpartidista de marzo. O sea, le vamos a pagar 2 veces por lo mismo. De todas formas, María Consuelo, me parece que allí hay un punto alrededor de la reposición, de la doble reposición de votos. 9 de la mañana, 22 minutos.